En este video vamos a hablar de la hipérbola y sus elementos principales. Para definir una hipérbola nosotros necesitamos dos puntos a los cuales vamos a llamar el foco 1 y foco 2 y una distancia que va a ser cualquier número real positivo. ¿Mm? Y a partir de eso definimos la hipérbola como el lugar geométrico o el subconjunto del plano de todos los puntos que cumplen que la distancia del punto a F1 menos la distancia del punto a F2. Esto en valor absoluto es igual a nuestro número real. Todos los puntos que cumplen esa ecuación van a ser parte de mi hipérbola y eso es lo que la va a definir. ¿Cómo se va a ver esto geométricamente? Geométricamente se va a ver como algo de este estilo. Las hipérbolas son similares a esta figura en negro que están viendo en pantalla. Pueden verse un poco rotadas, un poquito más abiertas o más cerradas, pero en general esta es la forma que tiene una hipérbola. Vamos a hablar de los elementos principales que tienen estas hipérbolas. El primer elemento que cabe resaltar son los focos. Los focos. Y pues cabe resaltarlos porque son los elementos a partir de los cuales se crea la hipérbola. Estos no hacen parte de la hipérbola. Estos dos de acá. ¿Sí? Son elementos que se usan para definirla, pero no están sobre la hipérbola como tal. Estos son los dos focos. Además de los focos, está el centro. ¿El centro quién es? El centro va a estar definido como el punto medio entre los dos focos. Lo podemos señalar acá. Es ese punto C que está en medio de los dos focos. Aparte de eso tenemos el eje focal. El eje focal va a ser esa recta que pasa por los dos focos. Acá la podemos apreciar. Este de acá es el eje focal. Teniendo el centro, el eje focal, los focos, podemos construir el eje normal. El eje normal, que está señalado acá, es una recta que es perpendicular al eje focal y pasa por el centro. Hasta el momento eso es lo que tenemos definido. El eje focal nos va a dar la dirección en la cual se está abriendo nuestra hipérbola. Eso es lo que nos está hablando el eje focal. También podemos definir los vértices. Los vértices, voy a anotar acá, vértices. ¿Quiénes son los vértices? Los vértices es la intersección que da entre nuestra hipérbola y el eje focal. Están ubicados acá. Tenemos el vértice 1 y al lado derecho tenemos el vértice 2. Tenemos nuestros focos, nuestro centro, nuestro eje focal, nuestros vértices. También vamos a obtener lo que es un eje transverso, que el eje transverso va a ser este segmento que une al vértice 1 y al vértice 2. Voy a señalar en este momento en rojo. Y nuestro eje conjugado. El eje conjugado, ¿quién va a ser? Va a ser un segmento ubicado sobre el eje normal que tiene centro en C y tiene una longitud relacionada directamente con el eje transverso y los focos. Eso aparece más adelante, pero simplemente es un segmento que está ubicado en esta zona. Un segmento imaginario y va a tener una relación más directa con la ecuación de la hipérbola de la cual vamos a hablar más adelante. Esos serían los elementos principales que uno puede ver a simple vista en una hipérbola. También podemos encontrar los lados rectos, que al igual que en la elipse y en la parábola, son los segmentos que son perpendiculares a los focos. Acá podemos ver uno a la izquierda. Y tienen sus extremos sobre la hipérbola. Es lo que se conoce como los lados rectos. Y de esta forma hemos hablado de todos los elementos principales de la hipérbola desde una perspectiva geométrica. En otro video hablaremos desde una perspectiva más analítica. Se me olvidó nombrarles, también es muy importante. Existen también las asíntotas. ¿Qué tienen que ver las asíntotas? Las asíntotas son dos rectas que se pueden ver más o menos por acá. Son dos rectas que pasan así. Una acá. Perdón,
la otra por acá. ¿Qué tienen estas rectas de particular? Que cuando se va extendiendo la recta, cuando vamos mirando la hipérbola en esta dirección o en esta, el comportamiento de la hipérbola se va acercando cada vez más al comportamiento de estas asíntotas. Esto es una noción que van a aprender mucho mejor cuando veamos lo que son los límites. Pero por un momento, esas serían ahora sí las partes principales de una hipérbola.